Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una colección de materiales del mundo de los negocios. Así es. Tenemos apuntes, extractos de cursos de ciencias económico-administrativas. Cubren de todo, la verdad, desde cómo se organiza un equipo hasta cómo entender las noticias económicas que, mueven al mundo. Es un temario bastante ambicioso, ¿sí? A primera vista parecen materias separadas, ¿no? Administración por un lado, comunicación por otro, macroeconomía. Contabilidad, Claro. Pero la realidad es que están profundamente conectadas. Son como los distintos sistemas del cuerpo humano. buena analogía. Todos son necesarios para que el organismo, la empresa en este caso, funcione. Oye, y para que no se sienta como una clase teórica, ¿qué te parece si lo hacemos práctico? A ver, te sigo. Imaginemos que vamos a montar una pequeña empresa a lo largo de esta charla. Digamos, una cafetería de especialidad. Me gusta. Una marca artesanal. La llamaremos El Grano Consciente. El grano consciente. Me parece perfecto. Será nuestro caso de estudio. Exacto. Así podemos ver cómo estas ideas, que a veces son muy abstractas, aterrizan en decisiones reales. Claro. Cómo a quién contratar, cómo fijar el precio del café. O si es un buen momento para pedir un préstamo, por ejemplo. Excelente. Pues manos a la obra con El Grano Consciente. Lo primero es lo primero. Necesitamos una estructura. Los textos nos llevan al punto de partida, a la idea misma de administración, Ajá. que suena a papeleo y burocracia. Pero en el fondo es algo más simple, ¿o no? Mucho más. En esencia, administrar es el arte de coordinar recursos. Gente, dinero, materiales, todo para lograr un objetivo común. En nuestro caso, el objetivo es simple: vender café delicioso y que el negocio sea rentable. Claro. La administración es el mapa para lograrlo. Y para eso, los materiales nos recuerdan a una figura clave: Henry Fayol, considerado el padre de la administración moderna. Exactamente. Y sus famosos 14 principios, escritos hace más de un siglo. Uno podría pensar que están obsoletos, Sí, totalmente. pero al leerlos, muchos siguen siendo increíblemente relevantes. Por ejemplo, la división del trabajo. Fundamental. Para el grano consciente, esto significa que no todos pueden hacer todo. Una persona será barista, otra se encargará de las compras y quizás otra de las redes sociales. Y cada uno se vuelve experto en lo suyo, lo que aumenta la eficiencia. Pero Fayol también habla de principios que son más humanos, como la equidad. Tratar a todos con justicia. Eso. O la iniciativa, que es fundamental en un negocio pequeño. No quieres un barista que, si se acaba la leche, se cruza de brazos esperando órdenes. Claro que no. ¿Quieres a alguien que diga, oigan, se está acabando la leche, voy corriendo a la tienda de la esquina? Esa es la diferencia entre un negocio que funciona y uno que de verdad despega. Y hay otro principio que me parece crucial: conciencia de equipo. El espíritu de cuerpo que le llamaba él. Exacto. Es la idea de que todos reman en la misma dirección. Si el barista y el encargado de compras no se hablan, el grano consciente tiene un problema grave, por muy bueno que esté el café. Totalmente. Una estructura sin un buen ambiente de equipo es como un esqueleto sin músculos. Es solo un organigrama bonito en la pared que no sirve para nada. Pero ahora ese equipo necesita comunicarse. El sistema nervioso de la empresa, justo. Y aquí los materiales hacen una distinción que me pareció muy potente. La diferencia entre informar y comunicar. Es una diferencia abismal. Informar es un monólogo. Yo te doy un dato. El precio del grano subió un 10%. Fin. Unidireccional. Exacto. Comunicar es un diálogo. Es poner algo en común. Sería algo como: equipo, el precio del grano subió. Esto impacta nuestros costos. ¿Qué ideas tenemos? ¿Subimos el precio del latte? Claro. Implica que la otra persona no es un receptor pasivo, sino un interlocutor válido. Y eso nos lleva de lleno al tema de la ética. La ética en la comunicación, sí. Los textos dicen que un proceso ético reconoce la igualdad y la autoridad de todos para opinar. En un marco de respeto claro, y proponen 4 condiciones para que eso ocurra. La primera ya la dijimos: entender que comunicar es un diálogo. Ok. La segunda es usar un lenguaje común, claro y directo, sin rodeos. La tercera es la participación responsable, que es la habilidad de pensar y hablar juntos, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. Y la cuarta me parece la prueba de fuego.
La congruencia entre el decir y el hacer. Totalmente. Si el grano consciente se promociona como una empresa que usa café de comercio justo, pero por detrás le compra al proveedor más barato sin hacer preguntas, Toda su comunicación se viene abajo. La confianza se destruye en un segundo. Esa congruencia es la base de lo que hoy se conoce como responsabilidad social corporativa, la RSC. la RSC, que no es solo una campaña de marketing para verse bien. Es una filosofía que integra el impacto social del negocio en su estrategia. Claro, porque los clientes de El Grano Consciente probablemente elijan esa cafetería no solo por el sabor, sino por la historia que hay detrás. El origen del grano, el trato a los productores, el empaque reciclable. Exacto, la RSC es parte del producto. Y también afecta hacia adentro. Un buen barista de especialidad que tiene pasión por su trabajo probablemente preferirá trabajar en un lugar que comparte sus valores. Buen punto. La RSC ya no es un lujo, es un factor estratégico que puede atraer tanto a clientes como a talento. Perfecto. Nuestra cafetería ya tiene estructura, una filosofía de comunicación y un compromiso social. Parece que todo va sobre ruedas. Parece... Pero, por muy bien que hagamos las cosas puertas adentro, no podemos ignorar el mundo exterior. Si de repente hay una crisis económica y nadie tiene dinero para un café de especialidad, Estamos en problemas. Ahí es donde entramos al gran océano de la macroeconomía. el estudio de la economía en su conjunto. Sí, el país, la región, el mundo. Para una empresa como el Grano Consciente, entender la macroeconomía es como para un capitán de barco entender el clima. No puedes controlarlo. Pero necesitas saber si viene una tormenta para ajustar las velas. ¿Y cuáles son los instrumentos para medir ese clima económico? Los materiales mencionan 3 indicadores principales. El primero, el famoso Producto Interno Bruto. El PIB, el gran marcador, mide el valor de todo lo que produce un país en un año. Y se calcula con esa fórmula que siempre vemos, que suena compleja pero es bastante lógica. PIB es igual a consumo más inversión más gasto del gobierno. CIG. Más la diferencia entre exportaciones e importaciones. Para el Grano Consciente, la parte más importante es la C de consumo. Claro, si la gente gasta más, hay más clientes. Si la gente se asusta y ahorra, las ventas bajan. Así de simple. Los otros 2 indicadores son la tasa de desempleo y la inflación. Para nuestra cafetería, la inflación es un dolor de cabeza constante, ¿no? Uf, imagínate. Significa que el grano de café, la leche, el alquiler de local, los salarios, todo cuesta más. Y te pone en una encrucijada. Sí, absorbes el costo y ganas menos, o le subes el precio al café y te arriesgas a perder clientes. Para intentar controlar estas grandes variables, los gobiernos y los bancos centrales tienen 2 palancas principales. La política fiscal y la política monetaria. La fiscal es lo que hace el gobierno con los impuestos y el gasto. Si hay recesión, puede bajar impuestos o aumentar el gasto en obras públicas, ¿cierto? Correcto. Es como inyectar dinero directamente en la economía. La otra palanca es la política monetaria, que es el dominio del Banco Central. Con los tipos de interés. Principalmente, si bajan los tipos de interés, los préstamos son más baratos. Quizás el dueño de El Grano Consciente se anime a pedir un crédito para comprar una nueva máquina de espresso. Y si lo suben, el crédito se encarece y la inversión se frena. Justo. Y todo esto, claro, ocurre en un contexto global. Los textos hablan de economías cerradas y abiertas. Una economía cerrada suena a un experimento de laboratorio, ¿no? Totalmente. En la práctica no existen. Hoy todas las economías son abiertas, comercian entre ellas. Para el grano consciente esto es vital. Vital. El café que vende probablemente viene de Colombia, Etiopía o Vietnam. El precio que paga por ese grano depende de la cosecha en esos países, de los costos de transporte. Del tipo de cambio. Y aquí es donde entra el tipo de cambio entre la moneda local y el dólar. Su pequeño negocio local está conectado a una red económica global inmensa. Entendido. Ya tenemos la estructura, la comunicación y una idea del entorno. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿El grano consciente está ganando dinero de verdad? Necesitamos herramientas para medirlo. Y aquí es donde entra la temida contabilidad. Mucha gente le tiene pánico, sí, pero la contabilidad es, en el fondo, es el lenguaje de los negocios. Es la técnica para registrar y contar la historia financiera. Y todo se sostiene sobre una sola idea.
la partida doble, que se resume en la famosa ecuación: activo es igual a pasivo más capital. Activo igual a pasivo plus capital. Exacto. Pero no es solo una fórmula. Es como la ley de la conservación de la materia, aplicada al dinero. Significa que no hay magia en los negocios. ¿A qué te refieres? A que cada cosa que la empresa tiene, sus activos. El dinero en caja, la máquina de café. El inventario. Todo, el inventario. Todo eso tuvo que salir de alguna parte. Y solo hay dos fuentes posibles. O se lo debe a alguien, que es un pasivo, un préstamo del banco o una factura por pagar. O lo pusieron los dueños, que es el capital. No hay más. Es increíble que toda la complejidad de una multinacional gigantesca al final se pueda reducir a esa simple igualdad. Lo es casi tranquilizador. Sí, lo es. Y esta ecuación es la base del primer gran informe financiero, el balance general, que los materiales dicen que es como una fotografía financiera. Una analogía perfecta. Te muestra los activos, pasivos y el capital en un día específico. Al 31 de diciembre, por ejemplo. Y si el balance es la foto, el estado de resultados es la película. Justo. Te cuenta lo que pasó a lo largo de un periodo, un año entero, compara los ingresos, Todo el dinero que entró por vender cafés. con todos los costos y gastos necesarios para generar esas ventas. El grano, los salarios, el alquiler, la luz. Al final, te dice si hubo ganancia o pérdida. Con estos dos informes ya tenemos una visión completa. Pero los números brutos a veces no dicen toda la verdad, ¿no? Para nada. Ganar $10,000 no es lo mismo para una tiendita de barrio que para una cadena internacional, Para eso usamos las razones financieras. que son como hacerle un chequeo médico a la empresa. Justamente. No hay que memorizarlas todas, sino entender qué preguntas hacen. Pensemos en una de las más importantes, la razón de liquidez. Ok, Si todos mis acreedores vinieran a cobrarme mañana, ¿podría pagarles con el dinero que tengo a la mano? sin tener que vender la máquina de espresso. Exacto. Es la prueba de estrés por excelencia. O las razones de endeudamiento. ¿Qué parte del negocio está financiada por deudas y qué parte por el dinero de los dueños? Demasiada deuda es riesgoso. Claro, es como navegar con mucho lastre. Y finalmente, las de rentabilidad, como el famoso ROI, Return on Equity. Que responde a la pregunta del inversionista. Por cada dólar que puse en el grano consciente, ¿cuántos centavos de ganancia me está generando al año? Estas razones transforman los datos contables en inteligencia de negocio. Ok, eso es para medir el presente y el pasado. Pero los negocios se tratan de tomar decisiones sobre el futuro. Y aquí aparecen dos conceptos que suenan intimidantes: valor presente y valor futuro. Son herramientas para comparar dinero a través del tiempo. El valor futuro es más intuitivo. Sí, ese lo entiendo mejor. Responde a la pregunta: si invierto $1,000 hoy en una cuenta que me da un 5% de interés anual, ¿cuánto dinero tendré en 3 años? Nos ayuda a proyectar el crecimiento. Exacto. Pero el valor presente se me hace contraintuitivo. ¿Por qué querría saber cuánto vale hoy un dinero que voy a recibir en el futuro? Es una gran pregunta, porque ahí está la clave de su poder. No es un truco, es una herramienta para tomar decisiones hoy. A ver, un ejemplo. Imagina que el dueño de El Grano Consciente tiene que decidir si compra una nueva tostadora de café. La máquina cuesta $5,000 hoy, pero le promete generar ganancias adicionales de $2,000 cada año durante los próximos 3 años. La pregunta ¿es un buen negocio? A primera vista, sí. Ganas $6,000 en 3 años por una inversión de $5,000. Pero esos 2,000 del futuro no valen lo mismo que 2,000 hoy. El dinero de hoy lo puedes invertir y generar intereses. Ah, claro. El valor presente lo que hace es traer esas ganancias futuras al día de hoy, descontándoles una tasa de interés, para ver cuál es su valor equivalente actual. Y a lo mejor el valor de hoy es menor a los $5,000. Quizás esos 6,000 del futuro solo valen $4,800 de hoy. Y en ese caso, no sería un buen negocio. Te permite comparar peras con peras. Ok, todo esto tiene sentido, pero se siente muy determinista, como si tuviéramos toda la información. Pero el mundo real es un caos de incertidumbre. Totalmente. No sabemos si el precio del grano subirá, si los clientes vendrán. ¿Cómo se lidia con el hecho de que simplemente no sabes? Supongo que ahí es donde entra la estadística. Precisamente. La estadística es el lenguaje matemático para gestionar la incertidumbre.
En los negocios casi nunca tienes la foto completa. Trabajas con una parte del todo. Exacto. Para saber si a la gente le gustaría un nuevo café con sabor a cardamomo, no puedes preguntarle a toda la ciudad. Tomas una muestra, le preguntas a 100 clientes y usas la estadística para hacer una inferencia sobre la población total. Y la probabilidad es el corazón de todo esto. Nos ayuda a medir la confianza que podemos tener en esa inferencia. Exacto. La probabilidad cuantifica el riesgo. Los materiales mencionan algunas herramientas como la distribución binomial, para cuando hay dos resultados, éxito o fracaso. Sí, un cliente entra a la tienda, compra o no compra. Y también mencionan la más famosa de todas, la distribución normal, la campana de Gauss, que es la forma matemática del más o menos, es omnipresente. Si pides una taza de capuchino, no va a tener exactamente 250 mililitros. Claro, varía un poco. La mayoría tendrá más o menos 250, algunas un poquito más, otras un poquito menos, y será muy raro encontrar una con 100 o 400. Esa es la campana. Esa distribución, con la mayoría de los casos en el centro y los casos raros en los extremos, es la campana de Gauss. Aparece en las notas de un examen, en la altura de las personas y, por supuesto, en los rendimientos de una inversión. Entenderla nos ayuda a saber qué es lo probable y qué es lo excepcional. Así que cerramos el círculo. Empezamos estructurando el grano consciente con los principios de la administración. Le dimos un sistema nervioso con la comunicación ética. Lo ubicamos en el océano de la macroeconomía. Aprendimos a medir su salud con la contabilidad y las finanzas. Y finalmente, le dimos herramientas para navegar la incertidumbre del futuro con la estadística. Es una visión integral. Muestra que dirigir un negocio no es una sola habilidad, sino la capacidad de orquestar todas estas disciplinas. Sí, la estrategia del grano consciente depende de su cultura interna, está condicionada por el ciclo económico global y se mide y ajusta constantemente con datos, siempre aceptando que el futuro no está escrito. Lo que nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Pensando en nuestro dueño de el grano consciente. En este complejo entramado de responsabilidades, ¿cuál es su deber principal? Buena pregunta. Maximizar la ganancia para sí mismo, como dicta el capital. Crear el mejor ambiente de trabajo posible para sus baristas. O quizás su mayor responsabilidad es con los productores de café al otro lado del mundo y con el impacto ambiental de su negocio. La gestión moderna, tal vez, consiste en encontrar el difícil pero necesario equilibrio entre todas esas respuestas.